www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? Espero que anden todos más que bien. Bueno, en febrero de 2025 se cumplieron 50 años del inicio de la Operación Independencia en la provincia de Tucumán. Fue la obligada respuesta por parte del Estado argentino, o como nos gusta referirnos a nosotros, por parte de un gobierno democrático, por parte de un gobierno constitucional, fue la obligada respuesta por parte de este gobierno al constante asedio que proponía la violencia de las organizaciones armadas de entonces, fundamentalmente, como sabemos, ERP y Montoneros. Vamos a repetir una cosa, fue un gobierno democrático el que aceptó la guerra contra el terrorismo. Mal o bien, nos gustarán o no, finalmente fue el Estado argentino el que se impuso contra las organizaciones terroristas y sus respectivos ejércitos militares. Recordemos que hay países como México, como Colombia, que prácticamente ya se han acostumbrado a convivir con ejércitos no oficiales, como es el caso de Colombia, puede ser las FARC o el ELN. Eso no tuvo lugar en Argentina gracias a que las organizaciones terroristas fueron diezmadas, fueron aplastadas por el Estado Nacional. Aquello que en cualquier país civilizado del mundo sería motivo de celebración, el inicio de la Operación Independencia en un gobierno democrático para terminar con el terrorismo, lo cual finalmente sucedió, en Argentina casi que pasa desapercibido. Por supuesto que no será así en davidrey.com.ar. Por eso hoy vamos a entrevistar a un militar retirado que cuando tenía 22 años fue a combatir a la provincia de Tucumán. Pero si vos te pensás que esto puede llegar a tener algún tinte de derecha, reaccionario, quizás te sorprendas un poco. Te voy a leer una frase de este militar eh, que ya tiene muchos años. Esta frase se dijo hace mucho tiempo atrás y debería llamarnos la atención. Es muy ilustrativa. Dijo, soy responsable de haber creído cuando combatía en los montes tucumanos, que estaba representando a 30 millones de argentinos. Al igual que otros jóvenes que, con ideología diferente, también creían representar a vastos sectores del pueblo. Las clases dirigentes, militares y políticas negociaron a espaldas de esa juventud su sacrificio, su miedo y su muerte. La persona que vamos a entrevistar, además de ser militar, fue político, es politólogo, en rigor se recibió de licenciado en Ciencias Políticas en el año 1983, fue 2 veces candidato a diputado y una vez candidato a presidente incluso. Algunos lo señalan como el sucesor de Mohamed Ali Zaineldin, nada menos, y es el señor Gustavo Preide Obeid. La verdad, un lujo poder estar hablando con usted. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás vos? Yo encantado de poder estar hablando con vos. Y bueno, conmemorar desde mi página web los 50 años del inicio de la Operación Independencia. Me gustaría que nos expliques el porqué de esa frase tan dura que acabamos de leer. Mira, esa frase fue dicha en el contexto del juicio que nos hizo la Cámara de Casación Penal al coronel Zeneldin y demás participantes el 3 de diciembre del 90, en el alegato mío final. Cuando hablé de las motivaciones que nos habían llevado a sublevarnos, entre ellas había varias. Estaba la guerra contra la subversión y estaba la guerra de Malvinas.
dos guerras que nos tocó a nuestra generación participar, al igual que la movilización del 78, con un conflicto que no se dio, que fue con Chile. Eh, ¿Por qué lo dije? Porque estoy convencido de eso. Muchos jóvenes fueron captados, eh, a veces por hasta sectores de la Iglesia Católica, en muchas ciudades, por parroquias, por sacerdotes, aunque algún obispo, y en las universidades, y jóvenes que eran chicos sanos y que ante tanta desigualdad social que existía en el país, ante tanta pobreza que continúa, indudablemente se embarcaron detrás de esta aventura que fue la guerrilla. Eh, Muchos no fueron combatientes, muchos de ellos fueron simpatizantes. La organización Montonero, sobre todo, tenía muchísima gente que simpatizaba y que hacía tareas secundarias, logísticas, reparto de volantes, pegada de afiches, y después tenían los combatientes, los militares, los que militaban y combatían. Claro. Las otras organizaciones quizás menos, más chicas, como el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que esos eran todos combatientes y todos entrenados internacionalmente, inclusive con integrantes internacionales. Y de nuestro lado, el de las Fuerzas Armadas de la Nación, que tenían la legalidad en un gobierno democrático como el de Isabel Martínez Perón, también muchos jóvenes estaban convencidos que estaban peleando y luchando para no cambiar el modelo, porque el gran macaneo que vienen diciendo los líderes y cabecillas de la izquierda es que ellos se sublevaron para defender la democracia. Y eso es absolutamente falso. Sus comandantes, sus jefes, sobre todo Firmenich, lo ha explicado y lo ha dicho y lo ha escrito, que no, que ellos querían un golpe de Estado que volteara a Isabel Martínez de Perón porque eso le iba a dar la legalidad que no tenía. Porque ellos estaban actuando contra un gobierno constitucional. Primero del general Perón, porque en realidad la guerrilla actúa desde bastante antes, inclusive antes que llegara al poder el general Mm, Perón, pero continúan con asalto a cuarteles durante el gobierno de Perón, asesinato de sindicalistas, empresarios, policías, militares. El caso más emblemático que lo toca Perón es la muerte de José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT, que era un hombre de confianza de él, y posteriormente el ataque y el asalto al regimiento de Azul, donde mueren varios militares, oficiales, jefes, oficiales y suboficiales, soldados, y entonces él saca un documento fuertísimo condenando la guerrilla. Y esa situación entonces a los líderes guerrilleros los ponía en una situación incómoda. Después viene Isabel, más débil, por supuesto, que Perón, con más condicionamientos, al principio mal rodeada, ella se fue sacando a algunos ministros, como los José López Rega, eh, y entonces vieron la oportunidad de que incrementar el accionar. El ERP directamente en Tucumán, que venía actuando desde hacía bastante, se hace más fuerte, se consolida más. En realidad quieren la independencia de Tucumán, Salta y Jujuy. Hay una presentación en Naciones Unidas pidiendo la independencia, se declaran ejército beligerante, controlan los servicios públicos en Tucumán, había una moneda propia en Tucumán, el bono tucumano en esa época, y tenían gobierno propio porque había gobernadores, que es una cosa que nadie dice. Había gobernadores desde antes, de la época de Cámpora, que estaban apoyando a la guerrilla. Por eso cuando llega Perón, qué lo que hace bárbaro. es relevar a gobernadores. Lo saca a Vaca de Mendoza, la saca a Obregón Cano y a Videgain, y pone vicegobernadores a cargo de las gobernaciones, porque los gobernadores y muchos diputados y muchos senadores apoyaban el accionar de la guerrilla. Eso se llama terrorismo de Estado, porque lo hacían desde el Estado. Y hay una figura que nadie nombra y que a lo mejor no existe legalmente, pero que yo la quiero poner en el tapete, que es la figura de terrorismo de Estado internacional. Porque toda esta gente fue entrenada, muchas de ellas, en Cuba, en Nicaragua. Mandaron dinero a Cuba, el de los secuestros de los Boers, 60 millones de dólares. Con lo cual hay dos figuras que no las quieren los políticos nombrar, que son el terrorismo de Estado durante el gobierno del Cámpora y el terrorismo de Estado internacional por el apoyo internacional que recibió la guerrilla. Eh, pero muchos de los jóvenes que participaban, vuelvo a repetir, de seguro que estaban pensando que lo estaban haciendo convencidos, eh,
Ujú. con ideales equivocados de nuestro punto de vista, pero convencidos de que actuaban bien. Y yo digo que sus jefes y nuestros generales también, o no generales, sino también los superiores de las Fuerzas Armadas, Muy bien, convivían muchas veces con la guerrilla, mantenían relaciones con el ejemplo más claro es el centro piloto de París, que dependía del almirante Massera. Eh, Siempre se pensó que Firmenich había tenido reuniones con Massera. La contraofensiva de Montoneros, que llega a Paso de los Libres, que entra por Paso de los Libres o quiere entrar por Paso de los Libres, es entregada por los mismos jefes guerrilleros. Ellos lo saben, y lo escriben, lo están diciendo. La contraofensiva puntualmente, ¿en qué año fue? Mira, yo no me acuerdo exacto el año, pero debe haber sido 77, 78, yo no recuerdo la fecha, pero cuando muchos guerrilleros, combatientes y no combatientes, se van a Europa, de allá los convencen que vuelvan Claro. a Y combatir. acá lo Y estaban cuando esperando. la estaban esperando porque los mismos líderes de la guerrilla los acusaron. Siempre hubo sospechas. Me acuerdo que otros jefes de la guerrilla, como Correal Merlo, eran mercenarios, participaron en varios hechos en Latinoamérica, pero pagados. Después fue jefe acá en La Tablada, cuando el ataque a La Tablada era el comandante, que se escapó, por supuesto, Ajá. de la Argentina, no llegó a entrar al cuartel, pero controlaba todo de afuera. Galimberti, con relaciones con los servicios de inteligencia. Es decir, los jefes guerrilleros tenían relaciones con sectores de las Fuerzas Armadas y por eso yo digo esa frase, que mientras los jóvenes de un lado y de otro derramaban su sangre, jóvenes militares, políticos, sindicalistas, empresarios eh, y muchos jóvenes que confundidos seguían la guerrilla, políticos, militares y diplomáticos negociaban su muerte, su sangre y su sufrimiento, y el de sus familias, por supuesto. Yo creo que eso que vos decís es realmente ilustrativo de muchos conflictos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, no solamente de Argentina. Te voy a dar un ejemplo. Mandan a pelear a los de abajo. Bueno, ahora te voy a dar un ejemplo inmediato que no es nuestro. A ver, por favor. ¿Qué era Al Qaeda hasta hace un año? Una de las peores organizaciones terroristas del mundo había volado las Torres Gemelas. Bueno, Exactamente. ¿quién es el que pusieron a cargo del gobierno de Siria cuando voltearon al presidente Al-Assad hace 2 meses? A un miembro de Al Qaeda. Ya Y no es después, más, pero ya no dicen más de Al Qaeda, ahora dicen rebelde. Le pusieron un traje, le recortaron la barba y ya no es más enemigo. Lo mismo pasó exactamente. con Afganistán con los talibanes. Si recuerdan la foto, la película Rambo, que se graba en Afganistán, al terminar, estaban los rusos en esa época, los norteamericanos pelean junto a los talibanes y al terminar aparece una frase que dice: agradecemos al pueblo talibán eh, por su valentía y qué sé yo. Y después ¿Cómo los cambian talibanes las eran unos cosas? monstruos. Es decir, la política es lo real, no lo que te dice a veces la inteligencia, los medios de Exacto. prensa y demás. Eh, Existe causas Gustavo, aparentes y causas reales en todos los conflictos, ¿no? si me permitís, Sí. en la relación que acabas de hacer, mencionaste que durante el gobierno del general Perón bueno, de su esposa, se enfrentaba de manera legal a la guerrilla y que cuando esto no fuera así, lo mismo daría pie a montoneros para combatir a otro gobierno ilegítimo, como puede ser el que entendemos por un gobierno De facto. eh, de facto. Bien, pero entonces, a este razonamiento que haces, si el gobierno democrático combatía de manera legal, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo encaja en todo esto la figura de la AAA, por ejemplo? ¿Eso era Claro, legal no. también? No era legal. Muchos niegan la existencia de la AAA, sino de grupos peronistas. Después lo Mm, llamaron AAA. Pero eso lo explica bien Julio Bárbaro, en una declaración que hizo hace poco. Julio Bárbaro a ver. decía: había muchos muertos anteriores al tema de los desaparecidos, de los muertos producto del golpe de Estado. Estábamos enfrentados con sectores de la izquierda. Ellos nos mataban 4 y nosotros le matábamos 8. Ellos mataban 10, nosotros le matábamos 20.
Y eso ujú, se vivió en Mar del Plata, por ejemplo, en los enfrentamientos que hubo con la muerte primero de Silvia Filler, una estudiante en la facultad. Eso provoca la muerte de Piantoni, que lo asesina ujú, la guerrilla, y eso provoca, ¿sabes?, la muerte de un montón de gente más. Es decir, acá había un enfrentamiento interno dentro del peronismo, porque los mm, sectores de izquierda habían hecho entrismo dentro del peronismo. sí, Entonces ya no era el peronismo ortodoxo de General Perón y su doctrina, sino que era otro peronismo. Y ese mm, peronismo primero usó la figura de Perón y Perón se dejó usar para volver, indudablemente, hasta lo fomentó en cierta medida, pero lo que absolutamente. querían era copar el movimiento nacional justicialista. Así Ujú, que hubo muchísimos enfrentamientos anteriores, fundamentalmente acá en Provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. El caso del ERP es diferente, que es el que vos me preguntás del Operativo Independencia. sí, El Operativo Independencia lo declara el gobierno constitucional de Isabel Martínez Perón. Ella firma el decreto, no ella sola, lo firma Ídolo Argentino Duder, lo firma Rucau, lo firman muchos dirigentes del peronismo que eran ministros en ese momento, porque la policía y la gendarmería habían sido sobrepasadas en Tucumán. La guerrilla llevaba varios años antes con conocimiento del monte, y el monte tucumano es un monte difícil, seguido del Cañaveral y seguido de la ciudad. Mucha gente dice, bueno, se combatió en el monte. No, no, los guerrilleros pasaban del monte al Cañaveral y de Cañaveral a la ciudad y se relevaban, y una vez que salían del Cañaveral se vestían de civil y eran ciudadanos exacto. como cualquier otro, y ahí surge entonces la guerrilla urbana, Ujú, que actuaban en la ciudad. Eh, Además era el lugar de descanso, porque una vez vestido de civil, ¿cómo lo identificaba? Era un tema difícil. claro, Diferente claro. del combate en el monte, que era de uniforme, ellos también usaban uniformes. Sí, sí. Ellos extorsionaban a los empresarios, por ejemplo, de Grafa, y tenían Ujú, uniforme de Grafa Nor. Es ujú, decir, muy parecido. La diferencia llegó a ser solamente el casco. La diferencia bien. entre los militares en el monte y los guerrilleros en el monte del Ejército Revolucionario del Pueblo era el casco. Ahí había cuatro compañías de monte que se turnaban, no estaban las cuatro juntas. La autóctona era Ramón Rosa Jiménez. Sí. Cada compañía tendría alrededor de 100, 120 hombres. Después estaba la compañía Héroes de Trelew, la compañía Decididos de Córdoba y la compañía Combate de San Lorenzo, y alguna más que yo no me acuerdo ahora. Todos de tinte militar estamos mencionando, es decir, Esa es una fuerza porque militar, totalmente. El ERP se dividía en dos, el panfleterío, ¿no? Claro. Ese Formal era de el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. ese. Y el Ah, brazo armado era el ERP, Ejército el ERP Revolucionario. era claro, 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 sí, tenés razón. Y bueno, llegó un punto que la situación se había tornado muy grave. Se había hecho esta presentación en Naciones Unidas, que habría que encontrarla. Yo lo sabía, lo supe en su momento, pero no sé quién la Por presentó. parte de los terroristas. Y de políticos que los apoyaban. Había Pero políticos que los apoyaban. bien, a la luz de los años, pero fundamentalmente de tu conocimiento técnico como militar, eh, ¿fue necesario el decreto de Isabel para que las Fuerzas Armadas combatieran contra el terrorismo en Tucumán? Sí, sí, sí. Era Ah, necesario, te vuelvo a repetir, había sido sobrepasada la policía, y la entonces, gendarmería también. Es perdón, decir, perdón, sí. querido Gustavo. Entonces, ¿realmente peligraba que la provincia de Tucumán se escindiera junto con otras provincias que mencionaste del territorio nacional? Claro, porque Naciones Unidas, y ya lo he hecho en otros países del mundo, a veces juegan estas cosas. Vos pensás que Naciones Unidas tiene sectores muy fuertes. Tú te dice Naciones Unidas, cree que es de derecha. Naciones Unidas tiene sectores muy fuertes de la izquierda, de la socialdemocracia. Se ha visto en estos últimos años, además, Sí, fundamentalmente. absolutamente, sí, sí. Eh, y hay unos requisitos que te pide Naciones Unidas: ejército propio, moneda propia, control de los servicios públicos, gobierno propio. Y en esa época, ellos decían que estaban en guerra. Y las Fuerzas Armadas negaban que era guerra. Decía que eran subversivos y que había un combate. Después las Fuerzas Armadas era una guerra, indudablemente. Y Pero si le daban la característica de guerra, le estaban favoreciendo uno de los factores que ellos querían plantear, que eran un ejército en guerra. Un ejército beligerante enfrentando a otro ejército. El bien, operativo de bien. Independencia cortó eso. Y ahí fue el general Vilas. Agdel, Designa al como general Agdel. Vilas, Agdel Agdel. Vilas, como comandante de la Brigada Quinta, y se hace cargo del operativo Independencia. En realidad, el que
Perdón, Gustavo, una pregunta, porque esta entrevista hay mucha gente que necesita saber algunas precisiones. Hasta entonces, a pesar de los ataques que recibían las instituciones militares de la República Argentina, hasta entonces, antes de ese decreto, las Fuerzas Armadas no habían participado de ninguna manera contra la subversión. No, no, a lo mejor podría ser que el gobierno le hubiera pedido apoyatura de carácter de inteligencia, de logística, pero no. Hasta el año Bien, 75 los militares de los cuarteles no actuaban, no estaban, bien. no estaban actuando. Bien, bien. Bueno, ibas a mencionar algo y yo te interrumpí. No, que el general Vilas realmente asumió un rol importantísimo en Tucumán. Era el comandante de la Brigada Quinta y jefe del operativo de Independencia. Y bueno, a través de la utilización de la fuerza de tarea en su momento, que ahora están todos juzgados, la mayoría condenados, los militares que combatieron, Mm, porque, terrible. porque muchos guerrilleros son gobierno, o fueron gobierno, o controlaron los organismos de derechos humanos. Fíjense, el segundo jefe de inteligencia de Montoneros era Horacio Berbisky. El jefe de inteligencia de Montoneros era Rodolfo Bolcho, que muere. Eh, Berbisky crea el CELS. En el gobierno de Kirchner, el CELS recibe, por orden de la ministra de Defensa y ejecutada a nivel del ejército por el general Balsa, los legajos confidenciales de oficiales y suboficiales del ejército argentino. ¿Qué provoca eso? Documentación confidencial son entregadas por el Estado argentino a una organización civil, no gubernamental, conducida, aunque sea en las sombras a veces, por el segundo jefe de inteligencia de la guerrilla. In- i- Bueno, Inenarrable. entonces muchísima gente, ¿qué pasó a partir de ahí? Se había producido un hecho en una localidad cualquiera, cualquier ciudad. Y entonces, ¿qué hacían? Como tenían los legajos, no había acusación concreta contra nadie, no había pruebas contra nadie. Veían todos los que estaban en esa unidad, oficiales y judiciales muchas veces, y a todos los procesaban. Y el CELS había creado un cuerpo de acusación que era por tortura, eh, asesinato, desaparición de personas, a veces violaciones, y a todo el mundo, tipos que no sabían de qué le estaban hablando. Que estamos hablando de hace 50 años. Claro, claro. 50 años. Así Terrible. imagina, los que están presos ahora, que ya están muriendo muchos de ellos, ya murieron 900 presos en la cárcel militares. Impresionante. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, muchos más, 1.200, 1.300. Esa es una cuenta que hay, que hacen otras organizaciones de abogados y demás. Eh, el promedio de edad es 79 años. Eh, si restamos 50, estamos hablando de cabos, subtenientes, tenientes, tenientes primeros de esa Exacto, época. Es decir, exacto. esto no termina más, es una barbaridad. Y lo más grave de todo esto, que en cierta medida lo quisieron arreglar, primero pero siempre en compensación, siempre en compensación. Es decir, para alargar a los comandantes, sacaron un indulto, una amnistía para los guerrilleros también, que habían sido juzgados en el 73 por la justicia civil, la Cámara, que La habían Cámara habido Federal en lo penal. en lo penal, que había ido preso y que después esa Cámara la persiguieron, lo mataron al juez Quiroga, se tuvieron que ir del país el resto de los jueces y secretarios, y quedaron los jefes guerrilleros libres, y son los mismos que encabezaron después todo el accionar de la década del 75 en adelante. Claro, Y claro, bueno, claro. Exactamente. entonces, con esa metodología, lograron, y con un tema que lo explica perfectamente bien el periodista D'Angelo Rodríguez en el libro Mentirás tus muertos, lograron Ujú. dos cosas. Una venganza eterna, porque es una venganza, no hay justicia. Y por otro lado, un enriquecimiento ilícito inmenso, miles de millones de dólares a Exacto. supuestos desaparecidos. Fíjate que no se puede negar los 30.000, cuando el mismo tipo que lo creó, un montonero que lo dice a veces en los medios, lo escribe en los libros y todo, Luis Labraña. Luis Labraña, dice
No eran 30.000 lo inventé yo, porque el número que nosotros teníamos era chico, y en Holanda no nos querían dar plata porque no era chico. Él lo justifica y dice, bueno, en ese momento estábamos en guerra e inventamos el número. Exacto. Pero llegamos a un punto en que los políticos son tan canallas que, por ejemplo, María Eugenia Vidal, de PRO, del Del gobierno de PRO. Macri, Exacto. hizo poner obligatoriamente en todos la documentación de la provincia, arriba el párrafo por los 30.000 desaparecidos. Impresionante. Hay Impresionante. obispos que hablan de los 30.000 desaparecidos. Mm, Hay jueces que hablan, y cuando saben que no es verdad. Y basta nomás que cada vez que se le pide a los gobiernos que entreguen la lista, porque después de 50 años, ¿cómo no se presentó algún familiar? ¿Cómo no se presentó? Y exacto. bueno, Y con todo el dinero que ¿y qué regalan. te contestan? 8.000 o 30.000 es lo mismo. No, no es lo mismo. Y no es lo mismo desde el punto de Exactamente. vista de las familiares, de todos los que no murieron, que ellos dicen que murieron, y de lo económico que pagaron. Bueno, esta asociación ilícita, que es el CELS, compuesta por Un ex terrorista. un ex terrorista, es la que se encarga de jugar a los militares y de vengarse de los militares. Entonces Exacto. se violaron todos los acuerdos. Diputados que votaron la ley de obediencia de vida y punto final, como Elisa Carrió, que fue fiscal del proceso además, juró por el proceso de organización nacional, junto con Patricia Walsh, que es más entendible, porque Patricia Walsh era la hija de Rodolfo Walsh, es del Partido Comunista. Que haga eso es entendible, pero que Sí. Lilita Carrió, que fue fiscal del proceso, que votó las leyes de obediencia de vida y punto final, el gobierno de Alfonsín, sea junto con Patricia Bull los que piden que se deroguen, bueno, los políticos juegan de esa manera, no tienen vergüenza, no tienen ética, Repugnante. y bueno, eso es lo que está pasando. Pero Repugnante. mientras tanto, la Eh, venganza continúa y mucha gente se está muriendo. Y algunos te dicen, bueno, esto va a pasar, no, políticamente no conviene dar nada ni solucionarlo. Total, en 10 años se van a haber muerto todos. Mirá la respuesta que le dan a no, la gente que tiene no, entre impresionante. 79 y 85 años y que está presa, que se van a morir. Bueno, El consuelo es que se van a morir. Ah, que se van a genial. morir. Es, Y es, hay gente que tiene hasta 16 años de prisión preventiva. Estos sinvergüenzas están 6 meses y se arman un lío legal bárbaro por corrupción, por enriquecimiento ilícito, por contrabando, por vender armas, o no van ni siquiera presos, y arman es- un lío. Y hay militares acusados que llevan 16, 15, 12 años en prisión es- preventiva sin pruebas. la máxima son dos, y en casos muy excepcionales, una excepción de un año más. Es decir, 3 años, lo máximo que se puede estar Y preso de bueno, manera preventiva. Hay militares que hace 16 años, como señala Gustavo. mira, todas las aberraciones legales, que son muchísimas, juzgarte por leyes posteriores a los hechos cometidos, usar mal los acuerdos internacionales, usar parte de los acuerdos internacionales, además, lo explica perfectamente la doctora Marco Tulio en su libro, la ex jueza, está perfectamente claro ahí, todas las aberraciones, no les importa, no les interesa, no sirve políticamente Exacto. hacer justicia, ser No, justicia, no. por más que me duela, yo apoyo a este gobierno porque quiero que a Argentina le vaya bien, pero que Milei diga la cuestión de la justicia, de la injusticia con los militares, no es mi agenda, a mí Y lo un mismo hizo puñal. Macri, lo mismo hizo Macri. Pero de Macri no me decepciona tanto. Sí, ¿Qué bueno, voy a esperar? y bueno. Querido Gustavo, nos hemos extendido un poco en este tema, pero la verdad que me parece muy, muy valioso escucharte a vos, no solo por tu condición de veterano de guerra, sino además por la honestidad de tus razonamientos. Me gustaría que volvamos a Tucumán. Cuando vos Sí, tenías, si yo no saqué mal la cuenta, 22 años. 22 años, sí. 22 años. Era un subteniente o 21, 21, Bien. 21. ¿Vos sos porteño? Yo soy porteño, sí, sí. Bien, 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 bien. Eh, 22 años a enfrentar al terrorismo. Eh, ¿Vos podrías ilustrarnos, si hay un chico de esa edad que está escuchando esta entrevista, cómo sentía tu corazón entonces por el hecho de ir a inmiscuirte en una guerra tan
tan especial como esta contra el terrorismo? Mira, nosotros los militares, yo entré al colegio militar a los 15 años, así que me había recibido a los 20 y esto pasó a los 21, 22, sí, por ahí. Creo que 22 recién cumplidos. Eh, no estábamos preparados para la guerra contra este tipo No, de no, guerrilla. Había alguna instrucción de combate urbano y demás, pero las Fuerzas Armadas siempre se preparan para conflictos internacionales, para la guerra clásica o ahora, como bueno, toda la tecnología ha cambiado, pero en mi época era así. Por lo tanto, los que llegábamos ahí jóvenes, nos encontrábamos, salvo que hayamos estado destinados en el norte, que en el caso mío yo estaba en Comodoro Rivadavia, así que no conocía el monte. Voy a contar una breve anécdota. Un teniente primero en ese momento, cuando yo llego, me dice, ¿ves ese claro que hay ahí en el monte? En el monte de arriba. Le digo, sí. Bueno, anda con tus soldados ahí y ¿cuánto vas a tardar? Y calculo que 2 horas en ir y 2 en volver. Subí todo el día. Todo el día y parecía que estaba ahí. El monte es cerrado, el monte es difícil. claro, Y a eso se suma el cañaveral que no deja ver nada. Vos en el cañaveral a 10 centímetros no ves otra persona. En el monte por ahí hay claros, por ahí hay lugares, pero en realidad, y sabíamos que había que actuar muy atentamente porque había emboscadas, había habido una contraemboscada donde falleció el capitán Viola, fue herido el teniente primero Richter, hoy teniente coronel, perdón, Capitán Cáceres, el ¿no? capitán Cáceres, sí, Viola, me confundí de Sí, otro, sí. otro Viola apellido, fue un militar también milanense, sí, asesinado en Tucumán. Ojo, asesinado por y una de sus por hijas el ERP. también. Sí. Y una de sus hijas también, sí. El capitán Cáceres, el teniente primero Richter, que quedó herido. Y bueno, ahí siempre tenías que ir atento, podía haber emboscadas, no teníamos mucho conocimiento del monte, en el caso mío. Eh, Y cuando perdón, yo, cuando yo fui, sí. pregunta técnica, no puedo no hacerla. ¿No es una impericia mandar a un soldado como vos sin conocimiento de monte a luchar a Tucumán? No, porque estaban las otras fuerzas de Tarián, pero actuaban en sus provincias, porque te vuelvo a repetir que podía haber habido, y hubo en cierta medida, el ataque al regimiento de Catamarca, el ataque al regimiento de Formosa. Es decir, tampoco se podían distraer unidades, porque el Mm, regimiento 19 actuaba, que era el de Tucumán, era el que estaba ahí, pero no lo reforzaron. bien, 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 bien. Eh, yo me acuerdo que, por supuesto, cuando a mí me avisaron en Comodoro Rivadavia, eh, me dijeron que era absolutamente secreto, que no podía decir nada. Llegué a Bahía Blanca, mi señora, actual señora, era mi novia, vivía en Mar del Plata, era el día del cumpleaños de ella, la llamé, no le podía decir nada por teléfono, le dije que tenía que viajar, se acercaron y ahí le encargué que le dijera a mis padres, ¿no? Así que pobre mi novia que tenía 2 años menos que yo. eh, 19 años, tuvo que ir a decirle a mis padres que yo estaba allá. Yo tuve un hecho muy, muy delicado. Yo compartí habitación con un subteniente, García, compañero mío de Sí, comunicaciones. sí, Y como no había mucho lugar, se usaba lo que se llama cama caliente. Cuando uno sale, el otro pues duerme. Bueno, un día yo llegué de, de un operativo en el monte y me dicen que y se levanta García. Y García me dice, me mandaron a hacer un control de ruta, qué sé yo, a las de las armas de combate, que son infantería, caballería, artillería, por ahí lo mandaban al monte. Los de apoyo colaboraban con las comunicaciones, con la parte de ingenieros, si les tocaba combatir, también combatían, pero estaban más de apoyo, sobre todo los de comunicaciones. Bueno, le digo, bueno, tranquilo, bueno, estaba cansado él, ¿no? Porque le tocaba muchos controles de ruta. Bueno, yo me acosté y a las 2 horas me despertaron y a García lo había matado un sargento Dago peruano, haciendo control de ruta, hace bajar a la gente del colectivo y baja este con un diario, con una pistola y le pega un tiro en el corazón. Y ahí nomás se mete en el cañaveral y no se lo encontró. Desapareció. Perdón, porque hay algo que me confundí. Dijiste que lo mató un sargento. Un sargento del ERP, sargento Dago, peruano. Bueno, fíjate que hasta yo me confundo. Sí, sí, Eh, sí. o sea que ellos, y por favor, los que están viendo esta entrevista, si se están interiorizando en esta cuestión, ellos hasta tenían grados militares. Un Sí, sí, sargento, hay fotos en el monte que se encontraron, las fotos en Tucumán, donde están todos formados en el momento que les dan el grado, vestidos de combate, sí, 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 algunos los sí, sí. condecoran. Gustavo, Eh, Gustavo, yo te quería hacer esta consulta
que iba a tratar de ser lo más político posible porque sé que es algo que puede tocar tus hebras internas, lógicamente. ¿Cómo se siente que estos criminales asesinen a un camarada? Que vos todavía estás, como decimos, en la cama caliente, sintiendo el calor de esa persona que terminan de asesinar. ¿Qué pasa por la cabeza de un soldado de 22 años en el medio de una guerra contra criminales, que ni siquiera son un ejército regular, sino criminales, y terminan de asesinar a un amigo? Mira, te ¿Qué produce una indignación terrible, un dolor muy fuerte, más que era un compañero de promoción, éramos compañeros, García y yo, de la misma promoción, la misma edad que yo. Eh, y una impotencia también, porque eh, y mucho más ahora, porque ahora que no, nadie se acuerda de Viola, de la hija de Viola, del Capitán Cáceres, de Tengo Richter, que lleva 50 años en una silla de ruedas, pasa? que nadie se acuerda eh, de los miles, porque fueron miles de asesinatos que cometieron, de los ataques con bombas, de la voladura del comedor. El segundo atentado más grande de la Argentina, después de la AMIA, es el comedor de la Policía Federal, de Coordinación Exacto. Federal. Y nadie dice nada de los que murieron ahí. Entonces, Acá en Rosario, el 12 de septiembre tenemos el atentado más grande del interior del país, la voladora de un colectivo de policías. y bueno, también habían puesto Eh, una bomba a un avión donde iba Gendarmería Nacional. Es decir, hay muchos hechos que los jóvenes no conocen. Los jóvenes hace 40 años o más que les vienen vendiendo un relato de que los militares malos un día se despertaron, salieron de la casa y empezaron a matar gente por la calle. Y no es así. Yo no digo que no haya habido errores, hay posiciones muy firmes que tiene uno que otros militares no comparten o no compartirán de la forma de combatir la subversión. sí, Eh, pero también había que estar en ese momento y en esos lugares. y Hablar 50 años después es muy fácil, ¿viste? con el diario Eh, del lunes, sí, el sí, diario sí. del lunes. Lo que pasa es que Eh, los que hablan son los del otro lado que ahora son muchos poder, porque manejan medios de comunicación, porque son empresarios exitosos, muy exitosos algunos, ujú. ¿eh? Porque ocupan bancas y cargos, eh, y entonces con la propaganda permanente, sistemática, ningún gobierno se animó a decir la verdad. Recién con este video que se pasó el otro día, este joven Agustín Laje. Laje, Agustín Laje, bueno, muestra un poco lo que era lo otro, pero eso los jóvenes tienen que investigar, ellos tienen la posibilidad que no teníamos nosotros, que son las redes sociales. Métanse en Google, busquen en los diarios de la época, busquen, pongan 73, 76 si quieren. Después del 76 tienen material de sobra de lo que pasó. Busquen Exacto, 73, 76 y van a ver lo que era la Argentina, lo que pasaba en la Argentina. exacto, exacto. Sí, 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 sí. Me quedo con algo que acabas de señalar. Dijiste que te causó mucha indignación cuando estos criminales asesinaron a tu camarada. Sin embargo, dijiste que actualmente estás más indignado por cómo se olvida, la sociedad argentina cómo olvidó estos miles de asesinatos por parte de las organizaciones guerrilleras. Es que es así en muchas cosas. Eh, en ese momento estábamos en el combate. Para nosotros era una guerra. Después los mandos podrán decir lo que quiera, pero para los jóvenes, oficiales, judiciales y soldados combatientes, era una guerra. Estábamos en una guerra y estábamos cumpliendo una misión. Sobre todo en Tucumán, que estamos hablando, ¿no? Pero era en otros lugares del país también. Sí, Eh, sí. Después se extendió se esa extendió. Se a extendió todo el país. porque la guerrilla rural Durante el gobierno fracasó, de Isabel. el gobierno rural, la guerrilla rural fracasó y Montonero, que era mucho más importante, sobre todo después del golpe de Estado, ya se lanzó con todo a realizar operativos. eh, pero yo lo dije antes, durante el gobierno constitucional también. Ni siquiera le importaba que estuviera Perón. Así que el verso que son la resistencia para que vuelva Perón es mentira. La resistencia peronista era otra cosa, no tenía nada que ver con esta gente. Y Ujú, ellos quisieron atribuir esa responsabilidad. Ese era uno de los grandes enfrentamientos que tenían con el peronismo doctrinario, con el sindicalismo peronista. Los claro. grandes enfrentamientos que tenían ellos era que esta gente se quería atribuir lo que el peronismo de la resistencia del año 55 había hecho para que volviera Perón.
Y estos que Bien. eran jóvenes, muchos de ellos se atribuían ellos ser la resistencia. Bueno, eso trajo muchísimos enfrentamientos. Eh, pero hay que entender una cosa, quizás se ganó la batalla militar, el combate militar, pero se perdió la batalla cultural. Primero se perdió la legalidad con el golpe del 76, se mantuvo la legitimidad de la lucha, pero no la legalidad, que era lo que quería la guerrilla. Y en Ujú. segundo lugar, con posterioridad, con la salida de la democracia y con la responsabilidad de los comandantes del proceso, se perdió la batalla cultural. Nunca entendieron la batalla cultural. Entonces, si vos dejás que los mismos actores que tenían que ver intelectualmente con la guerrilla y con la subversión, sus ideólogos, después sean los directores de cine, los que hacen las películas, los que sacan los libros, los que se manejan como periodistas, los que manejan los derechos humanos, indudablemente vos Mm. perdiste la batalla cultural. Y la batalla cultural a veces es mucho más importante que el combate militar, porque mira cómo pueden revertir la historia y la verdad con narraciones que no son ciertas. Exacto. Pero bueno, la indignación hoy es porque todo ¿Y eso ha sido perdido. cómo pueden enriquecerse a costa del erario público con ese relato? ¿Mm? Es que estos dicen de ser, a la gente que es de izquierda, de ideología de izquierda, voy a decir una cosa que a lo mejor a algunos no les gusta, a mis camaradas sobre todo. Si son consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen, yo los respeto. Piensa así, actúa así y vive así. Pero estos que hablan de la izquierda, que hablan de los pobres y son multimillonarios, son unos Ujú. sinvergüenzas. Bueno, Que pero lo que seguramente vos... estarán dispuestos a usar de nuevo a los jóvenes en otra de esas patriadas que ellos crean para seguir enriqueciéndose. Porque si hubieran llegado al poder, y lo dicen los mismos guerrilleros, ¿qué democracia ni democracia? Inclusive hay uno que dijo, no hubieran alcanzado los paredones para fusilar a todos los argentinos que teníamos que fusilar si ganábamos. Entonces también te encontrás con un problema grave, que es los tres tomos, por ejemplo, de la UCA, de la Universidad Católica, donde le quita toda responsabilidad a los sacerdotes de la izquierda, que son responsables, y le Sí. echa la responsabilidad a obispos y sacerdotes ortodoxos, Claro, que dice que claro. formaron a los militares. Lo cual es una falacia porque hubo obispos, hubo guerrilleros que empuñaron las armas, Y agarraron el fusil, todo eso lo minimizan y lo plantean grave como los que defienden a yo ellos creo mismos, que este relato, porque al final, si el marxismo triunfa, que vayan a ver qué pasó en la Unión Soviética, ¿no? Con la iglesia, con los sacerdotes. ¿Eh? obvio, obvio. Y- Este relato es como una pizza en donde todos quieren tomar su pedacito, hasta miembros de la iglesia. Porque no es Eh, políticamente correcto decir la verdad. Y ojo que yo, cuando te digo de hablar de la verdad, también no niego excesos, errores claro, no, 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 no. por Yo estoy parte hablando con de vos los porque yo militares. sé que vos tenés un punto crítico. Respecto de, y ya bueno, ya lo acabás de mencionar. Esta es una cuestión muy, muy delicada. No considero que deba alentarse fanatismo de ningún lado, porque es pasado. Es pasado. Fanaticémonos en construir este país, en hacer algo por lo que viene, por tener un futuro. Lo pasado pisado, como dicen. Bueno, en tu buena relación que has hecho, ¿no? Has respondido muchas preguntas, estoy haciendo tildes a lo que tenía anotado. Creo que ya te he insumido mucho del tiempo que tan amablemente me has No, dispensado no, al contrario. en esta forma que yo humildemente desde mi casa elegí para conmemorar los 50 años del inicio de la Operación Independencia, de la cual yo como argentino estoy orgulloso. Por supuesto que sí. Se le venció al enemigo que hace hablar a los medios todos los días, pero acá en Argentina resulta que ese enemigo nadie habla. Por último, hoy vos tenés 72 años. 72 años. Vamos a jugar un poco con la imaginación, querido Gustavo. Hacé de cuenta que vos le podés hablar a ese joven de 22 años que fue a luchar contra el terrorismo en la provincia de Tucumán, que fue a meterse en una guerra contra el terrorismo. Em, ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? ¿De qué lo preven, de lo que, de qué prevención tendría que tener? Mira, en primer lugar, que los que somos militares serían jóvenes como yo, de
de mi edad, un poquito más ahora, eh, porque creo que entran un poco más grandes, yo entré a los 15, pero ahora creo que entran un poco más grandes, le diría que nosotros tenemos un juramento de servir a la patria y defenderla hasta perder la vida. Ese es el juramento que hicimos, por más que después nos quieran cambiar el juramento, ese es el juramento más importante que hemos hecho, igual que la jura de la bandera, que la hacen todos los ciudadanos. Que cuando la patria está en peligro, ya lo dijo el general San Martín, todo es válido menos dejarla perecer. Que después los hechos nos enseñan que no hay que confiar en los políticos, ni siquiera cuando quieren dar el marco legal que dicen para que vuelvan a actuar las Fuerzas Armadas. Ahora están queriendo que actúen en las fronteras, que es una misión de la Gendarmería Nacional. Lo que pasa es que van devaluando a las Fuerzas Armadas de Seguridad. La policía y la prefectura, en lugar de controlar los ríos y controlar la frontera, están controlando las villas miserias. Entonces quieren que las Fuerzas Armadas controlen el narcotráfico. Que no se confíen en las promesas de los políticos. Los mismos políticos que le dieron el marco legal son los que después votan en el Congreso para que los metan presos y los condene la sociedad. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas se tienen que remitir a su misión, que es la defensa de la patria y de los valores que nos han legado nuestros próceres, los padres de la patria y los principios que nos han forjado a nosotros. Que más que nada sigan con esos ideales porque los necesitamos. Y ojalá que las Fuerzas Armadas no tengan que actuar contra un enemigo exterior, porque con lo que han hecho en los últimos 40 años, porque no ha sido solamente desprestigiarlos, meterlos presos a muchos, atacarlos y enseñar en los colegios en contra de sus propias Fuerzas Armadas, cuando los presidentes son los comandantes en jefe de la Fuerza Armada. Es como si yo tuviera una empresa, fuera el presidente y hablara peste de todos mis subordinados, eh, que tienen que mantenerse firmes en sus principios, que tienen que ser firmes en sus requerimientos, no solamente salarial, muchos piensan que salarial, está muy mal, las Fuerzas Armadas cobran miseria, cobran por debajo de las policías, las Fuerzas Armadas, porque no saben para qué sirven las Fuerzas Armadas, los políticos no saben para qué sirven, las Fuerzas Armadas sirven para la disuasión, no para la guerra. Si llega la guerra es para actuar, pero para disuadir hay que tener una Fuerza Armada importante. Cada gobierno que llega le reduce más el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Entonces dicen, ¿para qué sirven? No, no sirven para nada. Hasta que pasa. Si no, pregúntenle a Ucrania, si no, pregúntenle a todos los países que están en guerra. Más de 67 conflictos en el mundo. En Ujú. cualquier momento puede producirse un conflicto porque los crean de afuera, por intereses económicos, recursos naturales, intereses Claro, fronterizos o claro. limítrofes. Por lo tanto, sí, deben existir una Fuerza Armada. Eh, para eso debe existir, tiene que tener misión la Fuerza Armada. No tiene misión, no tiene una misión clara. Los políticos no le dan, el ministro de Defensa no da una misión clara a la Fuerza Armada, porque teniendo una misión, entonces tiene que tener un presupuesto para poder cumplir la misión, que conlleva el equipamiento y todo lo demás, y además tienen que estar pagas normalmente como cualquier ciudadano, no Mm. miserablemente a ver si se van, porque en el fondo quiere que se vayan. Creo que el sueño de todos ellos es transformar las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional. En el fondo subyace un odio, una bronca contra las Fuerzas Armadas y no se dan cuenta que son las Fuerzas Armadas de la nación. Y las Fuerzas Armadas tienen que entender que deben estar detrás de un proyecto nacional, de un proyecto de país, no al servicio de ningún gobierno, al servicio de la patria, al servicio de la nación. Eh, si no caemos en miserabilidades, como se han visto muchas veces en estos años, y antes también, lo vimos en Malvinas, Claro, sí, donde mientras unos combatían en Malvinas, otros negociaban en la Embajada de Estados Unidos la rendición a espaldas del propio presidente de ese momento, generales, y de la sangre de los combatientes de Malvinas. Así que valores éticos, morales, honestidad, perseverancia, lealtad, todo eso son los valores que han nutrido históricamente a la Fuerza Armada desde los padres de la patria, nuestros próceres, San Martín, Belgrano y todos los demás. muy bien. Y eso es lo que hay que mantener. Bueno, te agradezco enormemente. Yo creo que no hace falta que te diga que para mí es la mejor manera de conmemorar estos 50 años el hecho de poder haber hablado y transmitido lo que tiene para decir un soldado de la patria como vos. Te quiero agregar una sola cosita. Estuvimos en Adela- Tucumán. En Tucumán yo quedé sorprendido. La provincia entera se movilizó por el operativo Independencia. Los dos actos que hubo en Pueblo Verdina, que participé o que los vi, y en Yerba Buena, pegado
a la ciudad de San Miguel de Tucumán, una ciudad importante. Fue impresionante. ¿Y sabes quiénes armaron los actos? Los soldados. Los Los solos. soldados de 70 años, 71 y 72 años, que en esa época, soldados, ciudadanos, se volvieron a juntar y vinieron de de otras provincias también, que estuvieron en el combate de Manchalá, los que Ujú. estuvieron, vinieron los de Tartagal, y desfilaron con sus banderas. No salió en Exacto. ningún lado. La En prensa lo ningún lado. ocultó totalmente, realmente, y te digo que eran muchos, y la población salió y lo vio. Hay grabaciones y filmaciones de esto. Y yo dije, Está bueno, lleno. quizás lo más importante para nosotros los soldados es ver otros soldados o que nuestros soldados se sienten orgullosos de lo que hicieron, porque Tucumán la sufrió. A Tucumán no le pueden vender el cuento, a Tucumán no la pueden engañar de lo que estaba pasando en la década del 70. Lo vivieron, Exacto. lo sufrieron y lo combatieron. Muchas Exactamente. gracias. Tucumán, cuna de la independencia, sepulcro de la subversión. ¿Mm? Será hasta la próxima, querido Gustavo. Muchas gracias por tu paciencia. No, al contrario, un gusto y un saludo a los que lo puedan ver. Sí, Gracias. y vos también saludo ahí a los camaradas. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.